En estado de confinamiento llegamos al quinto domingo del tiempo de la Cuaresma, quinto domingo que nos ofrece el Evangelio de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Por lo tanto, nos acercamos a otro de esos pasajes catequéticos con los que la Iglesia quiere seguir preparando a sus hijos que van a recibir el bautismo en la noche pascual, en la vigilia pascual. Es por eso que podemos comenzar recordando estas tres grandes catequesis prebautismales que la Iglesia nos ofrece en el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, en los que se nos ha presentado a Jesús en el encuentro con la mujer samaritana como el agua viva, se nos ha presentado a Jesús en el encuentro con el ciego de nacimiento como la luz del mundo, y se nos presenta a Jesús en el encuentro con Lázaro, al que resucita de la muerte, como el que es el Señor de la vida eterna, el que concede la vida eterna. Estas tres catequesis preparan a aquel que va a ser bautizado en la noche de Pascua a comprender lo que va a sucederle cuando llegue el momento de su bautismo, pero también sirven para que el resto de los cristianos, para que los que ya estamos bautizados y acompañamos en la cercanía o en la distancia a los que van a recibir el bautismo, renovemos cuáles son los elementos centrales de nuestra fe, cuáles son los elementos centrales también de nuestro bautismo, de nuestra vida cristiana. En este quinto domingo del tiempo de Cuaresma vamos a acercarnos a un misterio muy unido al que meditábamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Si Jesús era la luz del mundo que daba la vista al ciego de nacimiento en el cuarto domingo, en este recordamos o reconocemos mejor que Jesús es la vida eterna. La voz, la luz de Cristo se nos da para la vida eterna, Zoé, para la vida eterna. Estas dos palabras que desde muy antiguo han estado unidas en la catequesis cristiana, se nos presentan ahora como un paso del cuarto domingo de Cuaresma, la luz, ciego, al quinto domingo de Cuaresma, la vida eterna, la resurrección de Lázaro, para mostrarnos también que el bautismo es la iluminación, así era llamado el bautismo en los primeros tiempos, iluminación. El bautismo es la iluminación que concede al que la recibe la vida eterna. Le permite contemplar con los ojos de la fe la vida eterna que Dios ha preparado para él, ha preparado también para cada uno de nosotros. Por eso, la luz para la vida, esta enseñanza antigua de los cristianos, nos sirve también a nosotros para entender qué supone la fe para el cristiano. La fe supone la vida eterna. De esto es de lo que nos va a hablar el Evangelio de Juan 11 de la resurrección de Lázaro. Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará es la advertencia que Jesús hace a Marta en este Evangelio. Tu hermano resucitará. Y no es solamente la advertencia que Jesús hace a unas hermanas que lloran porque su hermano ha fallecido, sino que es también la advertencia que Cristo y la Iglesia hacen a cada uno de nosotros ante el bautismo de los que están preparándose para el bautismo en la Pascua. Tu hermano resucitará es una advertencia de que aquellos que van a entrar en las aguas de la muerte en el bautismo van a resucitar para la vida eterna. Eso, que no es solamente lo que sucede con Lázaro, porque de hecho no es así en esa resurrección, que es un revivir en el caso de Lázaro. Sin embargo, nos ayuda a entender a nosotros en qué consiste la resurrección. La resurrección es el don del bautismo. La resurrección es el don de la Pascua. La resurrección es la consecuencia para aquel que tiene fe. Por eso, en el día del bautismo, la Iglesia se dirige al catecúmeno, igual que hace Jesús con Lázaro y le dice, sal fuera, sal de la tumba, sal de la tumba, sal de la muerte. Ahora es necesario desatarlo y dejarlo que ande. Desatadlo y dejadlo andar, vamos a escuchar a Jesús decir en el Evangelio. Y las ataduras de Lázaro, aquellas en las que estaba envuelto y que no le permitían avanzar, caerán como caerán también las ataduras del pecado en
en la noche de Pascua para los que son bautizados. La acción de la fe, la acción de la gracia, consiste en eso, en que las ataduras del pecado van a caer de una forma definitiva en el nuevo nacimiento de la Pascua, en el nuevo nacimiento del bautismo, en el nuevo nacimiento de la vida eterna. Por eso podemos decir ciertamente que Jesús se presenta como la resurrección y la vida. La resurrección y la vida, que hacen que Cristo, por lo tanto, se pueda estremecer, dice el Evangelio, se estremeció Jesús ante la muerte de Lázaro, ante el Lázaro muerto. ¿Por qué? Pues no solamente por el profundo afecto humano que Jesús podía sentir también por Lázaro, sino porque el hombre y Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado, contempla lo que el pecado hace en el hombre. El pecado conduce al hombre a la tumba. El pecado conduce al hombre a las ataduras. El pecado conduce al hombre a la muerte. Cristo, el Dios encarnado, sufre, se estremece al ver en la belleza que él había creado tanta fealdad, al ver en aquel amigo suyo que había muerto también esto mismo, ¿no? Cómo las consecuencias del pecado en el hombre producen ese mal tan grande, ¿no? En aquello que había sido creado muy bueno, ahora aparece por el pecado la muerte. Así, la importancia que tienen también, que dan no solamente Juan en su Evangelio, sino también los autores antiguos a esos 4 días. Señor, ya huele mal porque lleva 4 días, ¿por qué quieres verlo, no? Esos 4 días, dice, por ejemplo, San Agustín, que en ellos ve significados el pecado original, el pecado contra la ley natural, el pecado contra la ley de Moisés y el pecado contra la ley del Evangelio. Son esos 4 días que ya llevaba muerto Lázaro, dice San Agustín, para significar la necesidad de la salvación. Estos 4 días van a aparecer constantemente en la iglesia antigua, van a aparecer constantemente en la tradición como un símbolo de esto, como un símbolo de cómo el hombre se aleja de Dios a lo largo de toda su existencia. Por ejemplo, podemos leer un texto de la liturgia mozárabe, la misa de Lázaro, precisamente de la liturgia mozárabe, que también pone su atención en los muertos de 4 días que somos nosotros. Somos los que hemos caído bajo el peso del pecado original y nos hemos ido alejando de Dios. Nos hemos arrojado voluntariamente en la sepultura del pecado como muertos de 4 días, ¿no? Por una cuádruple transgresión de las leyes divinas. Vemos aquí una imagen muy parecida, una idea muy parecida a la que desarrollaba San Agustín en su reflexión. En definitiva, todo esto lo que quiere es acercarnos a la afirmación esencial de Jesús en el Evangelio de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el mismo San Agustín hace esta reflexión a la luz de este Evangelio. Dice, ¿cómo podía Lázaro ser figura del pecado y ser amado de esa forma por el Señor? Escuche a Jesucristo que dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si Dios no amara a los pecadores, no habría bajado del cielo a la tierra. Ahora bien, sabiendo esto, Jesús les dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, San Agustín está mostrando, está explicando cómo el amor de Dios es un amor indudable, como Dios ama a los pecadores, aunque desprecie el pecado. Y por eso, precisamente, lo que está buscando es la glorificación de Dios. Esta glorificación de Dios no ha aumentado su gloria por este milagro, sin embargo, sí nos ha sido útil. Por eso dice, esta enfermedad no es de muerte, porque la muerte incluso de Lázaro no llevaba a la muerte, sino más bien al milagro que había de realizarse para conducir a los hombres a creer en Jesucristo y evitar la verdadera muerte. Esta es la conclusión importante, ¿no? Dios lo que busca con ese milagro es conducir a los hombres a la fe. Y al tener fe en Jesucristo, evitan la verdadera muerte, porque Cristo es la resurrección y la vida. Esto nos recuerda muy bien aquella afirmación de San Ireneo de que la gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Cristo va a resplandecer sobre todo en su pasión. En su muerte va a resplandecer la gloria de Cristo.
Pero ahí entendemos bien también que en esa glorificación de Dios el hombre encuentra la vida. El hombre encuentra la vida eterna, que es lo que Dios quiere darle, que es su verdadera gloria. Por eso la resurrección de Lázaro es el signo del restablecimiento de la creación en su esplendor primero. Es decir, la resurrección de Lázaro es un signo de que ciertamente todo está recuperando la belleza con la que fue creado, que Dios tiene poder para devolverle esa belleza con la que todo fue creado. Y aquí nos acercamos de nuevo a esa perspectiva bautismal. La resurrección de Lázaro es un tipo de la de Jesús. Anuncia que Jesús va unos días después a afrontar la muerte y también así está anunciando que también nosotros resucitaremos para la vida eterna al final de los días. Por eso Jesús le pide esa fe a Marta. Jesús le pide esa fe a Marta y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy verdaderamente el que tiene la resurrección y la vida? Por eso es tan importante creer para poder contemplar la gloria de Dios, para poder reconocer la gloria de Dios. Marta tiene que dar el paso de la fe en un Cristo que hace milagros, la fe en la resurrección en el último día, a la fe en Jesucristo como el Señor, como el que es la resurrección y la vida. Esto es lo que tiene que afirmar también todo bautizado, que Cristo es la resurrección y la vida, que Él es Señor para gloria de Dios Padre, que ciertamente Él es el Señor y que así se manifiesta con su poder sobre la muerte, que así se manifiesta también devolviendo a la vida a Lázaro. Cristo es Señor y lo es para la gloria de Dios que consiste en que el hombre viva. Así, en la segunda lectura lo escuchamos también en este quinto domingo de Cuaresma, es el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que habita en nosotros, para que también nosotros podamos vivir para siempre. La fe hace pasar de la muerte a la vida, de una vida corporal a una vida espiritual, por la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo que aparece ya anunciada también en la profecía de Ezequiel en la primera lectura. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. ¿Cómo no iba a resonar esta palabra de Ezequiel en aquellos que contemplaban cómo Cristo resucitaba a Lázaro de la muerte? No se utilizaría la imagen de la resurrección, dice San Jerónimo, no se utilizaría la imagen de la resurrección para representar la renovación del pueblo de Israel si no se creyese en la resurrección futura. Es decir, hay un camino, un progreso entre la fe en la resurrección de Israel, la que Cristo viene a mostrar, a cumplir con su propia vida y después también a ofrecerla a los hombres por la gracia de los sacramentos. Ese recorrido lo hemos ido viendo a lo largo de cada uno de estos 3 domingos catecumenales, el tercero, el cuarto y el quinto. Cristo es aquel que va a sacarnos de nuestros sepulcros en el último día porque tiene poder sobre la muerte, porque Él es el Señor que tiene poder sobre la muerte. Dios infunde su espíritu para darle a Cristo la vida eterna y para dárnosla también a nosotros. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Dice San Pablo en la carta a los romanos también. Toma San Pablo esta cita de Ezequiel para la carta a los romanos y en ella mostrar esto mismo. Este comentario de la quinta semana o este evangelio de la quinta semana de Cuaresma seguramente es el que reúne, el que condensa todas las ideas del tercero, del cuarto y del quinto. Bautizados tenemos el Espíritu de Jesús en nosotros y estamos destinados a la resurrección y la vida. Todo está ahí si queremos entender la actitud de Jesús ante la muerte que nos acecha, que nos rodea cada día, que nos amenaza por un virus, por una enfermedad, por el motivo que sea, no es definitiva porque el Señor infunde su espíritu en nosotros en el bautismo para que recibamos como Él en la Pascua la vida eterna. Nosotros aprenderemos a mirar nuestra vida siempre así, como llamada a una vida eterna.